Ok. Hola, muy buenas tardes, casi noches a todas las personas estudiantes que nos acompañan esta noche, en donde vamos a desarrollar una jornada corta pero muy sustanciosa de diálogos estudiantiles dirigidos a los 90 INDEAs y sus 137 satélites en todo el país, 54 colegios nocturnos, 12 IPECs y sus 31 satélites en todo el país y 13 CONETs que nos acompañan. Mi nombre es Melania Brenes y soy la viceministra académica del Ministerio de Educación Pública y quiero decirles que me encuentro muy contenta de acompañarles el día de hoy. Para iniciar esta jornada, en primera instancia, vamos a recibir el saludo de nuestra ministra de Educación, doña Giselle Cruz Maduro. Doña Giselle, ¿nos acompaña? ¿No está todavía doña Giselle? Ok, continuamos entonces con el saludo de doña Cinia López, nuestra jefa del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Doña Cinia, adelante. Gracias, doña Melania. Un gusto saludarla a usted y a todos los compañeros del ministerio que hoy nos acompañan, de saludar a los estudiantes nuestros que son... ¿Me hablaron? Un gusto de verdad compartir con ustedes. Creo que es importantísimo una jornada sobre un tema muy, muy importante para nuestros estudiantes. Ellos han estado muy inquietos, estamos preguntando cómo va a ser, cuándo va a ser. Y yo creo que sobre todo una actividad que nos puede dar una visión diferente sobre cómo enfrentar un proceso de evaluación, un proceso nuevo, que la idea que tiene no es la evaluación per se, porque yo creo que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad y ver la evaluación como una oportunidad de mejora, como una experiencia nueva que nos puede aportar muchísimo conocimiento, experiencia, que nos puede ayudar a mejorar en aquellas áreas en las que tengamos que mejorar, que siempre hay puntos de mejora. Yo creo que ese es el fin, no solo despejar las dudas, entender el proceso y organizarnos, sino también cambiar esa mentalidad, cambiar esa forma de verlo y entender que la evaluación no es solo para calificar, sino que más bien es para mejorar el aprendizaje, para obtener nuevas experiencias y nuevos conocimientos. Y esa es la idea, que estemos hoy nosotros acá. Le agradezco muchísimo a los compañeros que están organizando la actividad y que nos dieron esta grandísima oportunidad. Muchísimas gracias y los mejores deseos de que aprovechemos realmente la jornada para aprender y reaprender un poco sobre el tema de la evaluación y cómo lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Gracias, doña Cinia, y nuevamente un saludo cordial a todas las personas estudiantes de las múltiples opciones de personas jóvenes y adultos que tenemos en el país, que se nos han ido uniendo durante las palabras de doña Cinia. Repito nuevamente y me presento, mi nombre es Melania Brenes y soy viceministra académica del Ministerio de Educación Pública y estoy a cargo de esta importante actividad donde vamos a presentar, a reflexionar y a discutir a fondo sobre las pruebas para el fortalecimiento y la renovación de oportunidades en el aprendizaje para las personas estudiantes, las pruebas FARO. Nuevamente un saludo cordial a los IPECs, INDEAs, colegios nocturnos y CONET que nos acompañan esta noche para hablar acerca de este importante proceso a nivel evaluativo. Me dicen que ya se encuentra con nosotros doña Giselle Cruz Maduro, ministra de Educación Pública. Doña Giselle, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Melania, nuestra querida viceministra académica. Realmente para mí es un gran gusto. He esperado la tarde en diferentes reuniones con mucha ilusión poder conversar hoy con ustedes. Quiero agradecer profundamente al viceministerio académico, a la Dirección de Desarrollo Curricular, a la jefa del Departamento de Educación de Jóvenes y Adultos, doña Cinia, quien habló anteriormente, doña Cinia López, por supuesto que también a todos los colegas y a la jefa, la directora de la Dirección de Vida Estudiantil, que ha estado muy atenta con todos estos procesos, también a Froleris Chávez, que es la directora también de evaluación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, la jefa del departamento. Así es que a todos y a todas, queridos y queridas colegas, un abrazo profundo y mi agradecimiento por la coordinación de esta actividad y, por supuesto, a todos nuestros queridos y queridas estudiantes de las diferentes ofertas de la educación de jóvenes y adultos.
una oferta que hemos venido en esta administración fortaleciendo con diferentes acciones y por supuesto que una es esta actividad que hoy llevamos a cabo. Y un poco contarles que esta atención a estas actividades dirigidas especialmente a estudiantes fue uno de los compromisos que asumimos en mi gestión en el julio del 2019, de tener diálogos, de tener encuentros frecuentes con los estudiantes de las diferentes ofertas educativas. Y el tema que hoy nos convoca es el tema de FARO, que no es un tema menor, es un tema que sé que hay preocupación, que hay inquietudes, y no lo dudo, es natural, porque todo cambio genera cierta incertidumbre. Y la incertidumbre ha sido lo que nos ha acompañado en los últimos meses, ya casi más de un año, también de esta situación de la pandemia, y por supuesto que eso se junta también con un cambio importante en la forma de evaluar que ha decidido esta administración junto con el Consejo Superior de Educación de cambiar del bachillerato que conocíamos convencionalmente a las pruebas FARO. Y yo creo que eso es muy importante que lo recordemos, que lo tengamos claro, ¿verdad? ¿Por qué estas pruebas FARO? Ahora doña Melania, que me ha acompañado a mí durante esta gestión y también cuando yo era viceministra académica, pues hemos construido esta propuesta de FARO desde ese viceministerio, con el acompañamiento en su momento, bueno, el director de la Dirección de Gestión, estuvo don Pablo, estaba también doña María Alexandra Olate, la directora de Desarrollo Curricular, un grupo de gente que estábamos preocupados por los resultados que se obtenían de bachillerato convencional, el bachillerato que conocíamos, y lo que podría ser una forma diferente de evaluar, donde los estudiantes, y esas fueron las premisas que nosotros primero nos posicionamos en nuestra mente, en nuestra discusión, que los estudiantes tuviesen la oportunidad de demostrar lo aprendido, pero también la posibilidad de mejorar, ¿verdad? No como el bachillerato que lo hacíamos al final de la trayectoria de formación secundaria, y si lográbamos obtener las notas o los requisitos que se requerían para pasar bachillerato, lo lográbamos, y si no, quedábamos en una segunda convocatoria, en una tercera convocatoria, y en fin, y podría ser que no lo lográramos durante muchos años. Y esto llevó también esas decisiones que se tomaron en ese momento, ¿verdad?, a reflexionar sobre la gente que no había logrado obtener el bachillerato en su momento, ¿verdad?, culminando ya su posibilidad de graduación. Al final le decíamos no lo logró por 2 puntos, por 3 puntos, por 10 puntos, por una asignatura X, en fin. Y eso llevó a la reflexión de todo este grupo que mencionaba y otra gente que estuvo en algún momento, de cómo podíamos nosotros hacer un cambio sustantivo, significativo, ¿verdad?, que nos pudiera dar resultados e insumos de los aprendizajes de los estudiantes, pero que a la vez le permitiera a los estudiantes esa mejora. Y voy a utilizar una palabra que dijo doña Cinia, ¿verdad?, que la evaluación es para mejorar. Ella lo dijo muy bien y realmente eso debe ser. O sea, realmente la evaluación nos tiene que permitir a nosotros áreas de mejora. Entonces, sé que es complicado, es un año de muchos cambios, es un año también que venimos de un año anterior, el 2020, un año difícil para todas y para todos, para nuestras familias, para ustedes estudiantes, para nosotros como administración, para el país en general. Mucha gente no la ha estado pasando bien y eso es también importante saberlo, tenerlo claro, ¿verdad? Y pues entonces yo creo que hoy es un momento muy interesante, una gran oportunidad que tenemos todas y todos para reflexionar de por qué prueba FARO, qué buscamos con eso, qué busca el país con eso, por qué se definieron de esa manera, que ustedes van a ser, muchos de ustedes, la primera generación FARO, y eso también tiene que llenarlos a ustedes de satisfacción y de orgullo, pero también de reflexión. Y no sé si se han enterado, pero les comento brevemente. Yo he estado visitando las diferentes regiones educativas para varias cosas, para escuchar de primera mano las inquietudes, necesidades de estudiantes, juntas de educación, directores de centros educativos, directoras regionales, ¿verdad? Y saber realmente cuáles son esas necesidades. Y de ahí realmente surgió esa necesidad de tener este tema
como tema prioritario en los diálogos estudiantiles. Y ahí mismo, en una de las visitas a alguna de las regiones, no recuerdo cuál de todas, que me acompañó doña Gabriela Valverde, la directora de vida estudiantil, vimos esa inquietud de los estudiantes de retomar este tema. Entonces hicimos varias cosas y yo las voy a resumir. Yo sé que doña Melania ahora se las va a contar. Una era que los diálogos estudiantiles tenían que dirigirse al tema FARO y directamente atender este tema con ustedes. Segundo, le pedimos a los directores y directoras regionales de las 27 regiones educativas un plan de atención donde acompañaran a los estudiantes y a los profesores en este tema, ¿verdad? Y ya los directores regionales de las 27 regiones nos hicieron llegar sus planes para apoyarlos a ustedes en este tema. Y otro muy importante que ha liderado doña Melania con su equipo, con don Pablo Mena, que lo veo ahí, con Flor Lenis y el resto del equipo, es el tema de los diferentes materiales que podríamos hacerles llegar a ustedes diferente a través de los correos electrónicos y del sitio web del MEP, con prácticas, con guía. Lo primero que hicimos fue la guía con las habilidades que van a ser retomadas en estas pruebas. Segundo, unos ejemplos de ítems para que les sirvieran a ustedes de referencia de estas pruebas y así ir allanando este camino ahora que nos tiene con tanta expectativa. Tengan la seguridad que todo el equipo está abocado a la mejora de estos procesos, a atender sus necesidades. Los estudiantes y las estudiantes de nuestro país, 1.200.000 estudiantes, son la razón de ser de nuestro trabajo todos los días y eso nos lleva también no solo a un trabajo arduo de muchas horas y de mucha dedicación, sino a un gran compromiso con ustedes, queridos y queridas estudiantes, de atender esas necesidades. Yo sé que hoy el tiempo va a ser corto, yo voy a ser más breve, pero también hay muchos materiales en el sitio web, en sus correos electrónicos y pues también adquirir aquí compromisos en la medida de que ustedes tengan alguna necesidad en ese sentido. Y mi compromiso, lo reitero, es con ustedes y los y las estudiantes de todo el país y por eso hoy aquí esperando este momento para saludarlos, para decirles que estamos con ustedes, para decirles que nosotros pensamos y repensamos las mil y una formas que podemos apoyarlos. Así es que, pues, ¿qué más? Que todo el equipo que está aquí en pleno un martes a las 6 de la tarde atendiendo sus necesidades. Así es que quedamos anuentes a cualquier solicitud, inquietud que ustedes tengan. Este no es el único encuentro y le digo, insisto, busquen los materiales que están en el sitio del ministerio, en los que se han enviado a los correos electrónicos, acérquense a sus profesores y profesoras. Ningún profesor debe o debería decirle a un estudiante, yo no estoy enterado de FARO, yo no sé qué es FARO, porque esto no es cierto. Hemos tenido también encuentros con profesores, esto lo venimos trabajando desde el 2019, 2018 finales, y el 2019 lo retomamos, y recordemos que lo pospusimos en el 20 por la pandemia, pero hoy más que nunca Costa Rica necesita saber los resultados de aprendizaje, necesita saber cómo vuelca todos sus esfuerzos al apoyo a los estudiantes. Si no tenemos información, es muy difícil tomar las mejores decisiones. Así es que estamos en esto, ustedes no están solos, nuestra intención es acompañarles, ver todas las áreas de mejora que se puedan. Recordemos que una intención de FARO es esa, mejorar, y esa mejora se hace cuando tenemos la posibilidad de poder repetir la prueba y esos planes de mejora llevarlos en los meses que se requiera. Todos deberíamos de estar en los centros educativos abocados a este proceso. Así que nuevamente mi agradecimiento a todo el equipo que está aquí, sobre todo a ustedes, estudiantes de ofertas de educación de jóvenes y adultos. Sé que para ustedes es difícil, muchos de ustedes tienen que trabajar, atender sus familias, pensar en muchas cosas más el estudio. Así es que para ustedes es un reconocimiento doble, una doble medalla, que se hayan mantenido vinculados al servicio educativo, y siempre les recomiendo a todas y a todos no dejar los estudios de ninguna forma. Si ustedes creen que es difícil, pues sí, muchas veces tenemos situaciones difíciles, pero siempre inspírense en esas metas, en esas metas y esos propósitos que ustedes como personas
se han propuesto en su vida. Y la única forma, se los digo con conocimiento y con muchos años en este tema de educación, la única forma de poder salir adelante, de tener una mejor calidad de vida, es estudiando, y para eso hay que hacer los esfuerzos necesarios, tener la disciplina y el compromiso, pero reitero, ustedes no están solos. Nosotros estamos con ustedes para poder apoyarles en todo este proceso. Y ahí tienen los nombres de todos los colegas participantes en este encuentro que ocupan diferentes puestos de jefaturas, y yo sé que un correo electrónico de ustedes pidiendo ayuda o solicitando algún apoyo va a ser de respuesta. Así es que agradecerles nuevamente que tengan un muy provechoso encuentro de diálogos estudiantiles con las pruebas nacionales FARO. Les reitero mi apoyo, mi reconocimiento y mi agradecimiento por todo estar presente en esta actividad, y me emociona mucho ver que cuando empecé a saludarlos, habían alrededor de 400 asistentes, ya por ahorita vamos a 918 asistentes, así es que los dejo para que puedan aprovechar este espacio con el contenido de Pruebas Nacionales FARO. Muchísimas gracias y buen provecho con este tema. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doña Giselle, por sus palabras, su entusiasmo y sobre todo su invitación a que asumamos esto como un nuevo desafío, pero también como un desafío que nos permita mejorar nuestro proceso de aprendizaje y realimentar el proceso educativo en general. Vamos ahora a darle el pase allá para profundizar en el tema del diálogo de esta noche sobre pruebas FARO a nuestro compañero Pablo Mena, director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública. Así que adelante, don Pablo. Yo me retiro para atender otros compromisos, pero sigo con ustedes de corazón, y muchas gracias a todos por la coordinación. Y ya van 925 asistentes. Así es que suerte con todo esto. Hasta luego. Buena tarde para todos y todas. Buena tarde, doña Giselle. Bienvenido, don Pablo. Adelante. Gracias, doña Melania. Muy buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto que podamos compartir por estos medios. Un gusto también poderlos saludar. Muchas gracias también a los compañeros de oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública, que hoy sacamos este espacio para compartir, pero en especial también a la comunidad educativa, porque también conocemos que no solo estudiantes, sino docentes y administrativos han podido hoy conectarse y poder compartir este espacio sobre las pruebas nacionales FARO. Hemos preparado para ustedes una presentación con algunas de las ideas, creemos que fundamentales en torno a las pruebas nacionales FARO, pero también muchas de ellas han sido consultas que hemos recibido. Hay que recordar que disponemos de un correo para consultas oficiales sobre las pruebas nacionales FARO, que es faro.me.go.cr. Ahí ustedes pueden realizar las consultas del caso sobre las pruebas nacionales FARO. Pero muchas de estas consultas también hemos querido plasmarlas en una presentación que vamos a compartir con ustedes, que nos va a servir como diálogo de entrada para poder compartir ideas sobre las pruebas nacionales FARO, pero también atenderemos las consultas que tengan en este momento en el chat. Don Pablo, quizás para meter un paréntesis antes de que inicie, sabemos que hay muchos compañeros y compañeras estudiantes de IPEX, INDEAS, Nocturnos, CONET que nos acompañan y que probablemente están viendo juntos la transmisión de este diálogo estudiantil desde una sola conexión. Entonces quisiera pedirle a los centros educativos que tienen estudiantes en este momento conectados en conjunto a través de una misma cuenta que nos lo aclaren por medio del chat para tener una perspectiva un poco más amplia de cuántas personas estudiantes están conectadas. Gracias, don Pablo, adelante. Perfecto, doña Melania. Entonces, si gusta, avanzamos en la diapositiva. Bueno, una de las preguntas fundamentales es, bueno, ¿por qué son importantes las pruebas nacionales FARO? En esto también nos han dicho, bueno, ¿por qué es que el MEP quiere aplicar pruebas nacionales FARO en este año? El año pasado no se aplicaron. ¿Por qué este año, que aunque continuamos en pandemia, tenemos otras condiciones que ha cambiado? ¿Por qué si vamos a aplicar las pruebas nacionales FARO? Bueno, lo primero es que con estas pruebas nosotros siempre hacemos una analogía explicando de que en realidad las pruebas son como un termómetro, son un instrumento de evaluación que nos brinda información de cuál es el avance en los aprendizajes, en el desarrollo de las habilidades
que han tenido los y las estudiantes en el sistema educativo. Así que por supuesto que con estas pruebas tenemos una posibilidad muy rica de poder investigar qué pueden hacer los estudiantes, qué saben hacer los estudiantes, pero en especial, como vamos a apostar a evaluar habilidades, qué logran aplicar los estudiantes con ese conocimiento que han adquirido. Para nosotros es fundamental ver la posibilidad que tienen los estudiantes en el proceso de aprendizaje de poderlo llevar a la práctica. Entonces, por eso también en la diapositiva se recalca que nos interesa saber qué hacen y qué saben, pero en especial qué hacen con lo que saben. Es decir, cómo en la resolución de problemas logran aplicar ese conocimiento y en este caso ponerlo en práctica para resolver diferentes situaciones. Entonces, todo este proceso de pruebas nacionales FARO, como bien lo ha dicho la señora ministra y la señora viceministra, claramente apunta a evaluar para mejorar en el aprendizaje. Aquí no queremos otra cosa que no sea tener información oportuna de qué está pasando en los procesos de aprendizaje. Hoy más que nunca recobran validez estas pruebas, porque bueno, en la situación que atravesamos de pandemia y el año pasado que vivimos una educación a distancia, actualmente nos enfocamos en un modelo de educación combinada, necesitamos tener mayor información de cómo se están desarrollando los currículums en los diferentes centros educativos, tanto diurnos como nocturnos, y en este caso con más razón en la población de jóvenes y adultos, que también históricamente hemos sabido que han tenido algunas situaciones que, por ejemplo, en pruebas nacionales como las de bachillerato, evidencian tener resultados generalmente más bajos que otras poblaciones de colegios, por ejemplo, diurnos. Entonces, con más razón necesitamos saber no solo en qué podemos atenderlos, sino también tener información sobre qué áreas son las que se ocupan reforzar, de qué manera, para que, como bien lo decía doña Giselle, cuando puedan volver a repetir la prueba inclusive, se encuentren mejor preparados y así ojalá podamos evidenciar que estos planes de mejora, que vamos a hablar un poco hacia el final también, surten efecto en que cuando se repite la prueba, pues se mejore también la calificación. Adelante. Esta diapositiva resume en este faro qué es lo que pretendemos realizar con estas pruebas en el primer semestre del 2021. Por ejemplo, entonces, como ya lo hemos dicho, se evalúa para mejorar en el aprendizaje, se evalúan conocimientos y habilidades, aprendizajes. En este primer semestre, entonces, vamos a tener claro que van a aplicar la prueba nacional FARO, porque también en las opciones nocturnas tenemos una pequeña población de primaria que también estaría aplicando las pruebas en mayo. Ahorita vamos a repasar eso. Entonces sería precisamente a esa población que está pronta a finalizar la primaria, estaría aplicando las pruebas FARO, y también la población de secundaria que ya está pronta a finalizar su educación secundaria. Muy importante en qué asignaturas vamos a evaluar las pruebas, sería en español, matemáticas y ciencias, y en el caso de secundaria no hay que elegir como funcionaba en el bachillerato. En el caso de ciencias no hay que elegir una ciencia, sino que entran, depende de la oferta educativa, entrarán las 3 ciencias. Digamos, para darme a explicar mejor, en los colegios nocturnos, que sí ven las 3 ciencias, entonces se incorporará biología, física y química. Pero en ofertas como por ejemplo los CONET, que solo ven biología, o en los colegios rurales que solo en cuarto año han visto biología, la prueba solo tendrá ítems de biología. Esto es algo que no va a tener que elegir el estudiante, sino que ya nosotros, conocedores de la oferta educativa, enviaremos una prueba, en este caso, con los ítems que les corresponde de acuerdo a su malla curricular. Entonces ahí, tranquilidad, es de acuerdo a lo que han visto en ese momento en el centro educativo. En el caso de ciencias, entendemos también que se pueden volver a presentar la prueba, como lo hemos dicho, por eso la presentarán este año, en el caso de la primaria en mayo, en el caso de la secundaria en junio, pero podrían volverla a repetir en el caso de la primaria en octubre y en el caso de la secundaria en noviembre. Esto les va a permitir también poder mejorar su calificación
si fuera que quieren volverla a repetir. Porque hay que decirlo que la primera vez es obligatoria presentar la prueba, pero la segunda vez ya es opcional. Si ya tienen una buena calificación y se dan por satisfechos con esa calificación, es una decisión que tomarán en este caso los estudiantes y principalmente los que son adultos, pero también con la guía los menores de sus padres de familia podrían optar por no volver a repetir la prueba. También vamos a aplicar algo que hemos llamado factores asociados en un cuarto día. Claramente las fechas, ahorita las vamos a repasar, pero hay que adelantar y decir que están debidamente publicadas en el calendario escolar que pueden consultar en la página web del Ministerio de Educación Pública. Aquí hay que decir que es la primera vez que contamos con un calendario escolar digital, donde pueden consultar en tiempo real las diferentes actividades que tenemos en el Ministerio de Educación Pública durante todo este año escolar. Dentro de esas actividades, la aplicación de pruebas nacionales FARO, con las respectivas fechas, las poblaciones que aplican la prueba y en qué momentos y horarios. Entonces también, como les decía, vamos a aplicar un cuarto día, algo que llamamos factores asociados. ¿Qué es esto? No es una prueba más, sino que es una serie de cuestionarios, de preguntas que van a responder los estudiantes, pero también los docentes y los directores y las directoras de los centros educativos sobre algunas variables que pudieran estar asociadas a los desempeños de los estudiantes en las pruebas nacionales FARO. Es decir, son algunas variables y algunas preguntas que queremos indagar que podríamos relacionar y asociar a buenos resultados y a bajos resultados. ¿Con qué objetivo? No con el objetivo de evaluar docentes, no con el objetivo de evaluar directores ni centros educativos, sino con el objetivo de, como les decía, asociar los resultados a estas variables y poder dar recomendaciones. Es decir, queremos indagar sobre esas buenas lecciones, esas buenas prácticas que hace que, por ejemplo, tanto a nivel individual el estudiante en su preparación como con la dinámica con sus docentes y el centro educativo, los estudiantes evidencien buenos desempeños en las pruebas nacionales FARO. Es decir, esto nos va a permitir recomendar al sistema, miren, los estudiantes que les va mejor son aquellos que sus docentes hacen esto, no hacen esto, lo hacen de esta forma. Por eso es que queremos también tener la posibilidad de indagar todas estas variables, investigar sobre estas variables y cómo ellas pudieran estar asociadas a los buenos desempeños en las pruebas nacionales FARO. Con FARO también brindamos información que permite generar planes de mejora. Por eso FARO se aplica antes, a diferencia del bachillerato que ustedes conocieron, se aplica antes de que el estudiante se gradúe, de tal forma que tengamos una información oportuna y en una segunda mitad de este año, por ejemplo, podamos tomar decisiones. Y yo creo que estas decisiones, y sobre todo muchos de ustedes que son adultos, que ya tienen la madurez suficiente para darse cuenta de cuál es su preparación y qué decisiones tienen que tomar. Porque bueno, si yo detecto que todavía tengo debilidades y puntos de mejora, entonces yo soy el primero que debo asumir con responsabilidad el atender. Y el atender significa consultar, pedir ayuda a mis docentes, a mis tutores, ¿verdad? A mis compañeros. Yo creo que tenemos esa posibilidad de darnos cuenta cómo estamos. Y aquí muchos estudiantes nos han dicho, es que el año pasado en la situación de pandemia y de educación a distancia no aprendimos nada. Bueno, ¿será cierto que no aprendieron nada? ¿O será que aprendieron ciertas cosas y ciertas no? ¿O cómo las aprenderían? Bueno, eso lo vamos a saber con esta prueba nacional FARO. Por eso tiene esa característica diagnóstica que nos va a permitir darnos cuenta cómo estamos. Entonces, insisto, empezando por el estudiante, pero también ese reporte de resultados lo va a conocer el docente y la docente que tenga a cargo a los estudiantes y entonces podría de una vez ya poder atender, en este caso, las debilidades que puedan tener sus estudiantes, de tal forma que, como dijimos, si deciden volverla a repetir, esperamos que mejore la calificación. De eso vamos a hablar un poquito también más adelante. Recordar que las pruebas nacionales FARO son un requisito para graduarse, es decir, por eso la primera vez es obligatoria, la segunda podría ser opcional, pero definitivamente es un requisito más. Y también en las pruebas nacionales FARO, como lo indica al final de la diapositiva en la columna a la derecha, vamos a contemplar la aplicación de todos los apoyos educativos que hemos aplicado en el sistema educativo, que esto va desde apoyos si un estudiante requiere un poco más de tiempo para resolver la prueba, hasta si ocupa
que la letra sea un poco más grande, etcétera, un recinto aparte, también prueba específica. Vamos a tener los apoyos educativos que hemos aplicado en el sistema educativo. Siguiente. Bueno, aquí en esta diapositiva rescatamos algunos mitos que existen sobre estas pruebas. Yo aquí quisiera decir un mito transversal a la diapositiva, y es que muchos la relacionan con bachillerato. Hay que decir que las pruebas nacionales FARO son muy diferentes a las pruebas nacionales de bachillerato, y existe alguna información no correcta cuando hacen alguna referencia a las pruebas nacionales de bachillerato. Vean, son tan diferentes que van a tener menos ítems que las pruebas de bachillerato, por ejemplo. Los ítems van a ser muy diferentes. El modelo de prueba, como ustedes ven, el diseño de evaluación es muy diferente a la de bachillerato. Es decir, aquí hay que decir claramente que uno de los mitos más grandes es pensar que las pruebas nacionales FARO son como las de bachillerato. Son muy diferentes. Por eso aquí quisiera decir, los invitamos a consultar la página web del Ministerio de Educación Pública. Hay un cintillo abajo donde pueden darle, donde dice Pruebas Nacionales FARO, y ahí obtendrán información, en este caso oficial, sobre las Pruebas Nacionales FARO. Esto es muy importante porque también hemos visto cómo circula información, sobre todo por redes sociales, que no es correcta en cuanto a las Pruebas Nacionales FARO. Así que también parte de los mitos que queremos erradicar con estas pruebas es que no vamos a evaluar para castigar, para juzgar, para hacer un ranking, para evaluar el currículum. Esa no es la intención de las pruebas nacionales FARO. Como bien lo dijo la señora ministra, también lo decía doña Cinia López claramente en sus palabras, con las pruebas nacionales FARO lo que queremos es mejorar. Es una forma diferente que queremos de evaluar, centrada más en la persona, que tenga la oportunidad de mejorar. Le estamos dando esa oportunidad y por eso puede volver a repetir la prueba, como le hemos dicho, y mejorar la calificación. O sea, en este caso, una prueba con características diagnósticas, van a saber cómo están, qué tan preparados, pero no solo en una calificación, porque sería, digamos, muy poca información que me digan, bueno, yo tengo un 60, sí, pero ¿en qué tengo que atenderme? O sea, ¿qué yo todavía no he desarrollado, tal vez de forma idónea, que necesito reforzar para inclusive ese 60 llevarlo a un 80, a un 90 o a un 100? Bueno, eso es parte de un reporte que le vamos a dar de Pruebas Nacionales FARO, donde le vamos a indicar esos puntos de mejora. ¿En qué del currículum? ¿En qué de matemática? ¿En qué de ciencias? ¿En qué de español usted debiera reforzar más para mejorar más? Y esto es fundamental, no solo para mejorar su calificación en las Pruebas Nacionales FARO, sino por en el caso de la primaria, para que cuando asuma su educación secundaria ya sepa sus debilidades y fortalezas, pero si también en el caso de la secundaria decide optar, por ejemplo, por la universitaria, pues también sepa de una vez cómo está preparado, ¿verdad? Si quiere, en este caso, matricularse en una carrera o inclusive si decide incorporarse, y ya muchos de ustedes que ya están en el mundo laboral, también sepan cuáles son esas debilidades que debieran atender para mejorar más el nivel de aprendizaje. Porque aquí partimos de una máxima y es siempre aprendemos, siempre estamos en capacidad de mejorar. El sistema tiene esa capacidad de constantemente mejorar y siempre hay cosas que podamos aprender y en este caso ser mejores. Siguiente. Lo que debe saber de las pruebas nacionales FARO, en este caso de secundaria del primer semestre. Bueno, primero se realizarán presencialmente aplicando los protocolos sanitarios. Esto es muy importante. También tendremos una aplicación nocturna. Vamos a dar a conocer los detalles de la logística de la aplicación en una capacitación que daremos a conocer, pero sí hay que decir que en este caso habrá una aplicación diurna y una aplicación nocturna. En el caso de la aplicación nocturna, bueno, en el caso de ambas, todavía estamos pendientes de definir la hora de inicio porque estamos pendientes de ver qué sucede con el comportamiento de la pandemia. Algunos expertos hablan de que estaremos en una segunda o tercera ola, depende cuál sea la concepción en este caso de la pandemia. Y entonces hay que ver también si las medidas sanitarias, vamos a decirlo de esta forma, se endurecen más y entonces tendremos que pensar en una hora un poco más temprano. Pero decirles que preliminarmente hemos pensado una hora de las 5 de la tarde para la aplicación nocturna. También entendemos que algunos de ustedes trabajan y entonces estamos valorando la posibilidad de que sea a las 6, pero es que esto va a depender de la restricción sanitaria, ¿verdad? Si se mantiene o no. Pero como ustedes bien lo saben,
Generalmente la aplicación de pruebas nacionales en años anteriores ha sido 5 o 6 de la tarde. El tema aquí de las 6 de la tarde es que sí les vamos a dar 3 horas y principalmente los estudiantes que tienen un apoyo educativo le estaremos dando 4 horas y eso ya se acerca a las 10 de la noche y mientras terminan y se desplazan, pues podría ya chocar ahí con la restricción vehicular. Entonces, estamos valorando todavía detalles como esos. No es que no hemos querido anunciarlos, sino que, como ustedes bien lo saben, en temas de pandemia hay momentos inciertos y que todavía necesitamos ir tomando decisiones de acuerdo a cómo se va comportando la pandemia que atravesamos. Se cuenta con una hoja lectora que debe llenar con lapicero. Aquí hay que decir que también contamos con un protocolo, por eso decía en el primer punto, donde indica claramente que usted va a tener que llevar su lapicero, no se puede prestar, obviamente por un tema de contagio, ¿verdad? Y contacto. Entonces hay que decir que cada quien tiene que llevar sus implementos que necesite como calculadora, regla, lápiz, lapicero. Ese tipo de instrumentos sí tiene que portarlo cada uno y no se puede prestar. En el protocolo también que tenemos aprobado por el Ministerio de Salud, hay que decir que este protocolo ya ha sido puesto en marcha y aplicado el año anterior en pruebas de educación abierta. Quizás muchos de ustedes también han ya aplicado pruebas y entonces conocerán algunas medidas que, por supuesto, con el tema del distanciamiento vamos a mantener que máximo estudiantes por aula, hayan 10 estudiantes para garantizar el tema del distanciamiento, ¿verdad? Y que cada uno y cada una esté seguro en la aplicación, no solo los y las estudiantes, sino también los y las docentes que nos ayudan en este proceso de la aplicación. ¿Qué se va a evaluar? Los aprendizajes y las habilidades esperadas al haber completado el 10º año, colegios académicos, un 10º año, colegios técnicos. Y aquí hay que hacer un paréntesis porque si esta prueba se hubiese aplicado en otro momento sería muy diferente a la que vamos a aplicar en el 2021 porque en el caso del 2021 tenemos el escenario del 2020 donde teníamos más que los programas unas plantillas de aprendizaje base que en este caso fue como una priorización que se hizo de la parte curricular, que fue lo que desarrollaron los docentes en la educación a distancia y en las famosas GTAs, que ustedes muy bien conocen. Entonces, sí, las pruebas obviamente se ajustaron a esas plantillas de aprendizaje base y a esas GTAs. Ustedes van a ver que ahí hicimos los ajustes del caso, porque en este caso fue lo que se vio el año anterior. Es decir, ¿qué materia les entra? Esa es otra pregunta. Solo la que vieron el año anterior. Entonces me han hecho esta pregunta, bueno, y si repito la prueba, ¿ya me incorpora la materia de este año? No, nunca la materia de este año, o sea, la del último año de la educación secundaria o primaria, se va a incorporar en las pruebas FARO. Solo la materia al haber completado el penúltimo año. Digamos que en el colegio nocturnos del 10º año, para entenderlo de esa forma. Solo hasta lo 10º. Y ahí también me han hecho esa pregunta, entonces lo de 1/10 nunca se va a incorporar. No, porque lo de 1/10 se incorpora en la nota de presentación. Por eso, a diferencia de bachillerato, la nota de presentación es muy diferente en el caso de FARO y lo que incorpora la nota de presentación son las calificaciones de las asignaturas de 1/10 año. Ahí es donde vamos a recopilar esa información sobre los aprendizajes y las habilidades que en este caso desarrollan la población estudiantil con sus docentes. Antes decíamos en el aula, pero ya ahora sabemos que el concepto de aula ya ha trascendido a otros espacios como la educación a distancia que hemos llevado a cabo el año anterior. Las pruebas son de selección única, ustedes van a ver, por cierto, 3 opciones, ya vieron la guía 1, la guía 2 que dimos a conocer en el caso de la primaria, caso de la secundaria dimos a conocer la guía 1, ya estamos prontos a dar a conocer la segunda guía también de secundaria, entonces decir que hay ítems de selección única, pero de 3 opciones, ¿verdad? En matemática también tenemos parte de las diferencias que tenemos con bachillerato, además de menos preguntas, vamos a ver que hay una pregunta de desarrollo. Entonces, ahí van a ver que hay una pregunta en el caso de la primaria con un valor de 2 puntos. En general, la prueba va a tener un valor de 40 puntos, tanto en la primaria como en la secundaria. Entonces, en el caso de la primaria, la prueba va a tener 39 preguntas. 38 de selección y una pregunta de desarrollo de 2 puntos. En el caso de la secundaria, la prueba va a tener, en este caso, 38 preguntas. 37 preguntas de selección única o selección de respuesta y en una pregunta de desarrollo de 3 puntos. Así va a valer. En el caso de la primaria, ya pueden ver ejemplos de preguntas tanto de la selección de respuesta como de desarrollo en la guía 2.
Y en el caso de la secundaria, en la guía 2, que ya estaremos prontos a dar a conocer, vamos a dar ejemplos, como muchos nos han pedido, de práctica, de cómo se van a hacer esas preguntas de las pruebas nacionales FARO. Recordar que en el caso de español también mantenemos la prueba de escritura, solo que con menos palabras, 200 palabras en el caso de la secundaria. Como ya les decía, vamos a contar con 3 horas. Vean que hay mucho menos preguntas. Por ejemplo, en el caso de matemática, que era donde quizás más duraban, nos decían que 60 preguntas para 3 horas no era suficiente y a algunos no les daba el tiempo. Entonces, bueno, vamos a tener, por eso les contaba, una prueba de 40 puntos. Entonces, y siempre vamos a dar las mismas 3 horas para resolverla. Entonces, creemos que en este momento van a tener más posibilidades de una u otra forma, más relajadamente poder resolver la prueba. Y cada prueba tiene ítems considerados en los 3 niveles de complejidad. Las pruebas se van a ensamblar muy diferente a las de bachillerato. Vamos a tener 3 niveles de complejidad, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Esto lo explicamos también en la segunda guía, principalmente de primaria, ya lo pueden ver, que entendemos por cada uno de esos 3 niveles y además ejemplos de preguntas del primer nivel, del segundo y del tercer nivel. Entonces, esto va a responder a niveles de desempeño de acuerdo a una evaluación basada en habilidades. Siguiente. ¿Quiénes deben hacer las pruebas nacionales FARO entonces de secundaria? Como les decía, en este caso vamos a hablar del primer semestre, es decir, la prueba de junio, que las fechas, insisto, ya están precisas en el calendario escolar, los 11º años de colegios académicos, los 11º años del CONER en el primer semestre, los 12º años de los ETPs, los estudiantes del tercer nivel, del tercer periodo, del tercer nivel del plan de estudios de educación de adultos, los 10º años de centros también privados de calendario diferenciados. Esos son los que vamos a incorporar en las pruebas nacionales FARO de este primer semestre. Aquí voy a hacer una salvedad porque es parte del acuerdo del Consejo Superior de Educación. En el caso de las ofertas de jóvenes y adultos que terminan, en este caso, concluyen, digamos, su educación tanto primaria como secundaria en el primer semestre de este 2021, según acuerdo del Consejo Superior de Educación, no deben de realizar pruebas FARO. Es decir, estas poblaciones que apuntamos acá son aquellas poblaciones que en el primer semestre del 2021 no terminan su educación secundaria, sino que la terminan en el segundo semestre de este año y que por tanto sí tienen que realizar las pruebas nacionales FARO. Entonces hay que decir, no hemos dicho, pero el acuerdo claramente lo indica, no está en esta diapositiva, que esas poblaciones, insisto, de CONED, de SINDEAS, de IPEC, que terminan, en este caso, su educación, por ejemplo, secundaria en el primer semestre del 2021, están eximidos de realizar pruebas nacionales FARO. ¿Por qué razón? Porque entonces no tendrían la posibilidad ya de volverla a repetir. Y entonces claramente perderíamos el espíritu de las pruebas nacionales FARO de la posibilidad de mejora. Entonces, por eso, estas poblaciones fueron eximidas de aplicar las pruebas nacionales FARO. Siguiente. ¿Cómo se evalúan las habilidades en las pruebas nacionales FARO? Bueno, como les decía, se presentan preguntas con mayor aproximación a situaciones de la realidad, es decir, son situaciones contextualizadas, van a ver que hay cierto contexto. En algún momento me han preguntado, pues, ¿habrá un poco más que leer? Pues sí, habrá un poco más que leer de esos contextos. Algunas veces esa lectura no precisamente sea texto, sino puede ser también a nivel de figuras, gráficos, etcétera, dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero sí hay un contexto, son preguntas que pudieran también contemplar contextos que no siempre son, digamos, de situaciones reales, sino también, por ejemplo, en el caso de matemática, podrían ser contextos matemáticos. Porque también, hay que decir, el currículum contempla este tipo de contextos. Entonces, bueno, van a ser preguntas que no van a ser, para decirlo de alguna forma, simples ejercicios que antes sí se evaluaban en pruebas nacionales. Las asignaturas, ya lo hemos mencionado, repasar que tendríamos entonces en el área de español, matemáticas y ciencias. Aquí hay que hacer también un recordatorio, en algún momento esperamos incorporar también estudios sociales. Para este 2021, estudios sociales no va a estar en pruebas nacionales FARO. Eso estaría definiéndose por el Consejo Superior de Educación si para el 22 o en otros años ya podríamos incorporar la asignatura de estudios sociales. Pero la noticia clara es que para este año en pruebas nacionales FARO no se va a evaluar estudios sociales.
Entonces, eso es algo que no lo había mencionado. Ya mencioné el caso de ciencias, ¿verdad? Que tiene esa particularidad, sobre todo a nivel de la secundaria. En el caso de la primaria, sí no hay problema. Siguiente. Bueno, en ese primer semestre, entonces, las fechas de aplicación de las pruebas nacionales FARO, entonces ahí están las fechas, 15 de junio estaríamos con español, 16 de junio matemáticas, 17 de junio ciencias, que en este caso ponemos entre paréntesis ahí biología, química y física, porque ya hemos dicho no se escoge. Y el 18 de junio estaríamos aplicando estos instrumentos cuestionarios de factores asociados, ¿verdad? Y hay que recordar que tienen la oportunidad de volverlas a presentar, y en este caso a inicios de noviembre, que sería del 9 al 12 de noviembre, donde podrían volverla a presentar, porque en esas fechas daríamos resultados rápidamente, porque ya a inicios de diciembre tenían derecho a graduarse y habría que ver si mejoraron la calificación para poner en este caso la calificación más alta obtenida. Siguiente. Entonces, ¿qué son los cuestionarios estos de factores asociados? Son estudios que se aplican en conjunto con las pruebas nacionales FARO de las asignaturas de Ciencias, Español y Matemáticas. Pues aquí van a ver que va a haber preguntas específicas de matemática, de ciencias y de español, sí. Van a haber preguntas generales que son para las 3 asignaturas, pero sí vamos a preguntar dinámicas propias en cada una de las clases de español, ciencias y matemáticas, que por supuesto identifican mucho la mediación pedagógica en estas 3 asignaturas. Entonces, insisto, van a ser preguntas algunas generales, pero algunas específicas propiamente de la asignatura, que permiten explicar los factores que se asocian a los resultados obtenidos, así como identificar variables que contribuyen a la mejora de la educación. ¿Quiénes deben de responder los cuestionarios de factores asociados? Hemos dicho que estas 3 poblaciones, queremos no solo consultarle al estudiante cómo ha sido la dinámica personal, con sus docentes, con el centro, sino también a sus docentes, eso es muy importante, y a los y las directoras también en la dinámica del centro educativo, en este caso, qué variables pudiera estar incidiendo, en este caso, en los resultados de las pruebas nacionales FARO. Siguiente. Bueno, ¿qué valor tiene la prueba? Aquí hay que decir que, bueno, la calificación obtenida en la prueba se puede calcular en una escala de 1 a 100, vamos a dar una nota, pero principalmente le vamos a asociar un porcentaje. Pero en este caso de la nota, aquí no va a haber que se pasa con 70 o con 65 o con 50 o con 80, no. La prueba FARO como tal no tiene una nota para aprobar o reprobar, sino que esa prueba tiene asociado un 40%. Entonces aquí hago un paréntesis porque es otra pregunta que me han dicho. ¿Qué tiene que ver la prueba FARO con pasar un 10º año? Por ejemplo, el último año, si fuera el caso de la educación secundaria, o el último año de la educación primaria. No tiene que ver nada. Nada. FARO ahí no tiene que ver nada. Es decir, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Sí, claro. O sea, un 10º año y 6º año, en el caso de la primaria, se aprueba de acuerdo a las asignaturas, se aprueba todas las asignaturas. Ahí estamos. Ahora, ¿quiénes van a ser acreedores al título? En el caso de la primaria, el certificado de conclusión de estudios de primer y segundo ciclo, como le llamamos, y en el caso de la secundaria, al título de bachiller en educación media. Ahí sí, el título se le va a otorgar a los que, sumando el 40% de FARO, más el 60% de las notas del último año, tanto de primaria como secundaria, 60% más 40, en el caso de la secundaria, lo van a ver, si les da 70 o más, promocionan, o sea, tienen derecho a su título, y en el caso de la primaria, tendrían 65 o más, tendrían derecho a su certificado o título de la primaria. Pero entonces, en esta diapositiva, muy importante decir que FARO no tiene nada que ver con la promoción de 6º, ni de 5º, porque también me han dicho que de 5º año tiene que ver algo, de un 10º año tiene que ver algo, no tiene que ver nada, solo al final ya para otorgar el título. Y segundo, y muy importante, es que las pruebas no se ganan ni se pierden, no hay una nota mínima. De hecho, hemos hecho algunas proyecciones que perfectamente estudiantes que obtengan un 50 en la prueba nacional FARO, que correspondería a un 20%, si tienen una nota de presentación, digamos, alta, bien podrían promocionar con un 50 perfectamente, con un 40 hemos hecho proyecciones de que con un 40 en las pruebas nacionales FARO es muy probable que la gente promocione si tiene calificaciones muy altas en ese último año, que es este año, por cierto, son las calificaciones de este año, que ahí es donde esperamos que sea de mucho provecho este año, de tal forma que puedan obtener buenas calificaciones en la labor con sus profesores. Siguiente. Entonces aquí lo mostramos gráficamente.
Entonces, ¿cómo obtengo mi calificación? Lo que he dicho antes verbalmente, aquí lo pueden ver gráficamente. Es decir, secundaria, sumamos el 40, el 60, también en primaria el 40 más el 60, solo que en el caso de la secundaria se obtiene 70 o más, promociona. Aquí es muy importante decir que promociona por asignatura. Puede ser que la nota no es igual en todas las asignaturas, es decir, el 40% de la prueba nacional FARO, usted tendría 3 notas. Pueden ser iguales, pero sería mucha coincidencia, pero tendría 3 notas. ¿Cuáles 3 notas? La calificación de español, de ciencias y de matemática. Entonces, esas podrían ser diferentes. Pero la nota de presentación sí es la misma para las 3. La nota de presentación que llamamos, o ese 60% de las calificaciones del último año de la educación, tanto de primaria como secundaria, sí es uno solo porcentaje. Aquí hay que decir que en esas asignaturas se incorporan todas, o sea, ahí entra sociolaboral, ahí entra música, ahí entra educación religiosa, ahí entra artes plásticas, es decir, todas las asignaturas que conforman la malla curricular, que en este caso se lleva en la oferta educativa en la que estén. ¿Estamos? Depende de la oferta educativa. Esas asignaturas forman ese 60%. Por eso, desde que a diferencia de bachillerato, que solo se incorporaban las asignaturas de bachillerato, aquí esperamos que en promedio la nota de presentación sea 2% más alta que la que históricamente hemos conocido en bachillerato, al incorporar esas otras asignaturas que, digamos, no se incorporaban y que generalmente los estudiantes y las estudiantes evidencian calificaciones altas, generalmente. Estos son promedios y proyecciones que hemos hecho. Hay que recordar que nunca hemos aplicado pruebas nacionales FARO. En el 19 hicimos una aplicación piloto, que hicimos algunos ajustes, que pretendíamos aplicar en el 20, pero que a raíz de la pandemia lo aplicamos ahora en el 21 y que hicimos más ajustes. Entonces, todavía no tenemos un escenario real de una aplicación de pruebas nacionales FARO, pero hemos hecho algunas proyecciones con escenarios de años anteriores que nos permiten, en este caso, proyectar y tener una aproximación de cómo se podrían comportar las pruebas nacionales FARO. Entonces, lo último que hay que decir de esta diapositiva es que el mayor peso, a diferencia de bachillerato, está en las calificaciones. Nótese que en primaria pasan con 65, es decir, ya con un 60 o muy cercano a un 60, que por sí las notas de primaria del último año generalmente son bastante altas. Entonces, lo que le faltaría de FARO es un porcentaje muy bajo. Es decir, FARO no va a marcar la diferencia de quién se gradúe o no, sino más bien va a ser las notas de este año. Eso es muy importante. La mediación pedagógica muy importante. Y en forma similar en el caso de secundaria. Pasan con 70, 60% de nota de presentación. Si tienen una nota de presentación alta, entonces lo que obtienen, lo que deben de obtener en la prueba nacional FARO es un porcentaje relativamente bajo. Por eso les decía que hasta con un 40 de nota, digamos, o un 50, por ejemplo, un 50 correspondería a un 40%, probablemente ya el estudiante en este caso podría promocionar. Entonces, este esquema evidencia muy bien que el peso de la promoción no va a estar propiamente en la prueba. Siguiente. ¿Es cierto que las pruebas nacionales FARO se pueden volver a presentar? Claramente ya lo hemos dicho, desde la señora ministra lo ha dicho, y es parte del espíritu de las pruebas nacionales FARO. Yo recuerdo en la huelga del 2018 que atendimos muchos estudiantes, como bien lo dijo doña Giselle, a partir también de su gestión del 2019, hemos tenido estos diálogos con muchos estudiantes y hemos interactuado y nos han dicho, queremos que nos den oportunidades de demostrar lo que sabemos, no queremos que nos regalen nada. No queremos que nos regalen nada, queremos poder demostrar, pero principalmente tener la oportunidad, en este caso, de mejorar. Y ese es el espíritu que claramente refleja las pruebas nacionales FARO y que creemos que vamos a aportar mucho al sistema educativo con un modelo muy diferente al de bachillerato. En la última parte de la diapositiva habrá apoyos educativos, ya lo hemos dicho claramente que sí, vamos a poder aplicar todos los apoyos educativos que aplicamos en el sistema educativo costarricense. Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos entonces para obtener, por ejemplo, en el caso de la secundaria, el título bachiller en educación media? Aquí hay que explicar
que el nombre ese, título de bachiller en educación media, sí no se cambió. ¿Por qué razón? Porque hay mucha normativa a nivel nacional, pero también a nivel internacional que remiten a este título, bachiller en educación media. Y esto se maneja mucho también a nivel internacional. Entonces, el título como tal se le mantuvo el nombre por esa razón. Entonces, sigue llamándose igual y es el mismo título y tiene el mismo valor jurídico que también cuando se hacía bachillerato o inclusive el año pasado que no se hizo ni bachillerato ni faro. Es decir, es un título de bachiller en educación media que tiene el mismo valor jurídico que cualquier otro. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Como les decía, presentar pruebas nacionales FARO en la dinámica y en el modelo que hemos explicado. Otra cosa muy importante en el caso de la secundaria, a diferencia de la primaria, es que no va a haber prueba nacional FARO, por ejemplo, en inglés o francés. Recordarán ustedes que teníamos en bachillerato, sino que en este caso deben sí de aplicar una prueba de dominio lingüístico. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué se trata esa prueba de dominio lingüístico, que ya aplicamos inclusive en el 2019, en el marco de las pruebas de bachillerato del 2019, no hubo prueba de inglés y francés, como tradicionalmente ocurría en el sistema, sino que aplicamos esta prueba de dominio lingüístico. Ahorita vamos a hablar en detalles sobre esta prueba, pero el requisito para graduarse, aplicar esta prueba. Esos son los requisitos. Como les decía, la tercera viñeta, pues bueno, aprobar todas las asignaturas, módulos, periodos o subáreas del respectivo plan de estudios, ¿verdad? De acuerdo a la oferta educativa en la que se esté matriculado, y ahí a partir de eso obtener, en el caso de la secundaria, un 70 o más de ese 40% de FARO más 60% de las calificaciones que le dé 70 o más. Aquí hay otra pregunta que me han hecho. Bueno, ¿y qué pasa si no me da 70 o más? Si me da 65, bueno, 70 o menos. Según el reglamento de evaluación, entonces la posibilidad que se tendría es que al año siguiente vuelva a repetir las pruebas nacionales FARO. Entonces, en este caso, se estarían habilitando, como ya ustedes lo pueden ver, 2 convocatorias por año, una en el primer semestre, otra en el segundo semestre, y entonces, si no le da el 70, entonces podría volver a repetir. Aquí hay otra pregunta que me han hecho también. ¿Qué pasa si yo hago el examen de FARO la primera vez en junio, pero solo quiero volver a repetir matemática en noviembre, porque fue la que obtuve más bajo, porque tal vez mi calificación en español y en ciencias es muy alta? Eso es perfectamente factible. Es decir, no tiene que repetir las 3. Puede escoger si quiere repetir las 3, 2 o 1 o ninguna, porque pudiera ser que en las 3 ya tenga calificaciones altas y quiera no repetirlas. Entonces, también esto es muy importante, que la segunda o más veces que se repita, se escoge cuáles quiere repetir. Siguiente. Aquí explicamos un poquito en qué consiste la prueba de dominio lingüístico. Esta es una prueba que, como les decía, ya hemos aplicado. En el caso del Ministerio de Educación Pública ofrecemos 2 tipos de prueba, una en inglés y otra en francés. En el caso de la de inglés, esta fue coordinada y es una prueba elaborada por la Universidad de Costa Rica, por la Escuela de Lenguas Modernas. Ya la aplicamos, como les decía, en el 2019. Dicho sea de paso, hay un informe que pueden descargar de la página web de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, donde dice cómo fueron los resultados de esta prueba en el 2019. En el 2020 se exoneró, al igual que pruebas FARO, realizar esta prueba, pero ya estaríamos volviendo a aplicar este año también. Entonces, como ministerio ofrecemos 2, una en inglés, que ya les mencionaba, también una en francés, que coordinamos con el Instituto Francés de Evaluación, que esta es una prueba también hecha desde Francia, que también aplicamos en el 2000, en este caso 2019, y pueden ver también los resultados. Aquí hay que decir que también podrían aplicar en otra lengua. Puede ser que decidan aplicar en alemán, en italiano, en portugués, mandarín, etc. Ahí lo único es que hay que ver si la prueba que aplican está reconocida por nosotros. Ya nosotros enviamos una circular en el que reconocemos ya algunas pruebas, que en este caso los estudiantes podrían optar a nivel personal, o sea, el estudiante puede pagar, la mayoría de estas pruebas se paga, si lo tiene a bien y quiere hacerlo, el padre de familia, ¿verdad? Pero también puede hacer la nuestra. El requisito es aplicar una, pero sí muy importante, en el último año. O sea, hay sí estudiantes que la aplicaron en 10º, por ejemplo, entonces no es válida. Tiene que ser en 11º, en su último año de la educación secundaria, donde apliquen esta prueba de dominio lingüístico. Y ya sea que apliquen la nuestra o una de estas a nivel internacional, claramente entonces les darán un certificado, y ese es el certificado que nos deben de hacer llegar de que consta de que aplicó estas pruebas. Bueno, ¿en qué consiste la prueba de dominio lingüístico? Evalúa al estudiantado en el último año de la educación diversificada
para determinar su nivel de dominio lingüístico alcanzado al concluir este ciclo educativo. Esto es muy importante porque es una prueba que realmente nos va a dar información de qué tan bilingües somos. Eso es una pregunta fundamental. ¿Qué tan bilingües somos? Bueno, esto nos va a decir esta prueba. Esta prueba se hace con respecto al marco común europeo de referencia, donde tiene esos 3 niveles que llamamos básico, intermedio y competente, ¿verdad? Entonces ahí podemos ubicarnos en una banda, en básico en A1, A2, en independiente podemos estar en B1, en B2, y en competente podemos estar en C1 y C2, ¿verdad? Esto nos va a ubicar en ese marco común europeo de referencia, donde nos va a decir en qué banda estamos y qué tanto dominamos una lengua, en este caso extranjera. Se realiza en forma digital, se hace en computadora, así la aplicamos en el 2019, y como les decía, es requisito, esta no se gana ni se pierde tampoco. Es decir, aquí no hay nota mínima ni máxima, sino que cuando usted aplique la prueba, la va a ubicar en una banda de esas, eso le va a permitir saber qué tan bilingüe es, ¿verdad? Qué tanto dominio tiene de una lengua, en este caso una lengua extranjera, y le va a dar una certificación y el requisito es aplicarla. Ahí obtenga un A1 o obtenga un C2, igualmente se va a graduar con simplemente aplicar la prueba. ¿Por qué es importante esta prueba? Porque esta prueba nos va a dar más información, principalmente a ustedes como estudiantes, qué tanto dominio tienen de esa lengua. Y esto es muy importante, eso es otro paradigma diferente al que teníamos antes en una prueba de inglés o de francés de bachillerato, que solo se medía la parte de comprensión lectora. En esto, aquí vamos a tener mayores insumos para determinar cuánto dominio tienen de esa lengua e inclusive, si quieren dominarla más, cómo tuvieran que hacer para mejorar. Siguiente. Y por último, como bien lo dijo la señora ministra, a partir de los resultados de pruebas FARO, es decir, que la prueba FARO tiene estas características también diagnósticas que nos permiten tener datos, información sobre las poblaciones, sobre el nivel o no de avance de los aprendizajes de los y las estudiantes, pero principalmente pretendemos que estos sean insumos fundamentales para que se planteen planes de mejora. Es decir, que en este caso el sector docente, claramente lo indica el reglamento de evaluación de los aprendizajes, pueda atender principalmente las debilidades detectadas en este diagnóstico de pruebas nacionales FARO, de tal forma que se puedan reforzar esos aprendizajes y que si se presenta la prueba una segunda vez, pues tengamos la posibilidad de mejorar. Es decir, si queremos a partir de los resultados de pruebas FARO que tomemos decisiones todos a todo nivel. Es decir, empezando por el mismo estudiante y muchos de ustedes que son adultos, se puedan tomar sus decisiones, bueno, qué tan preparado no estoy, eso es muy importante. Insisto, aun cuando algunos digan, es que no estamos preparados, bueno, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben que no están preparados? Pero más aún, ¿en qué no están preparados? En todo. Ah, no, yo no domino todo. ¿Será cierto? ¿O será que hay cosas que sí domina, hay cosas que no? ¿En qué cosas domina más? ¿Qué cosas domina menos? Esa es la posibilidad que tenemos con las pruebas nacionales FARO, de darnos cuenta realmente cuál es nuestro nivel de preparación. Entonces, insisto, empezando por ustedes, estudiantes, que pueden tener esa información de primera mano, pero continuando, por supuesto, con sus docentes, con el centro educativo, con la dirección regional, bien lo decía doña Giselle, en el llamado que se hizo a las 27 direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública, de poder atender también decisivamente este año este tema de pruebas nacionales FARO, eso es muy importante, y también a nivel nacional, ¿verdad? Las mismas autoridades, la señora ministra, la señora viceministra, académica, etcétera, y nosotros en oficinas centrales podemos tener mayor información de qué es lo que debiéramos atender, qué debiéramos mejorar. Inclusive esto nos va a dar información si es que en el programa de estudio hay cosas por mejorar, que el programa de estudio debiera evolucionar, cambiar, ajustar. Es decir, las pruebas FARO nos va a dar información a todo nivel y como les decía, con el tema de factores asociados, vamos a tener la oportunidad también de ver esas buenas prácticas, esas buenas lecciones que hacen que los estudiantes aprendan más, que podamos recomendar en este caso al sistema de que copiemos, ahí sí emulemos esas buenas prácticas para que nuestros estudiantes evidencien mejores resultados. Es decir, estos planes de mejora es parte de la acción que queremos llevar a cabo con las pruebas nacionales FARO, que nos permita, en este caso, tomar decisiones, llevar acciones que nos permita, como lo hemos dicho reiteradamente, poder mejorar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Pablo, por su explicación detallada sobre las pruebas nacionales FARO. Y ahora vamos a proceder, después de haber revisado las preguntas que nos remitieron en el chat y de haber clasificado todas y cada una de esas preguntas, a hacerle las respectivas preguntas a don Pablo, que él conteste, pero me gustaría pues también, obviamente, a mí permitirme dar algunas respuestas a partir de la presentación de don Pablo en esta noche. Es importante tomar en consideración con respecto a las preguntas relativas a las adecuaciones curriculares que para la aplicación de pruebas FARO este año, tanto la que se realizará en el primer semestre como en el primero y segundo semestre del año, se tomarán en consideración todas y cada una de las necesidades de adecuación curricular que las personas estudiantes requieren, según sus condiciones específicas, de manera que es importante tomar en cuenta que todas las personas que requieran adecuaciones de múltiples estilos se coordinará a través de las direcciones regionales y los centros educativos las respectivas adecuaciones. Con respecto a las preguntas relativas al área científica, si por ejemplo yo solamente recibo biología o solamente recibo química, dependiendo de la modalidad educativa, don Pablo señalaba que se tiene claro, según la modalidad educativa, qué asignatura se encuentra en la propuesta curricular de determinada modalidad. Por tanto, si un estudiante únicamente recibe biología, únicamente habrá las preguntas que implicarán la prueba correspondiente serán de biología. Lo mismo si es física y lo mismo si es química. De modo que ahí es importante considerar que hay más formularios en el área científica, que es necesario que se evalúe únicamente, obviamente, en este caso el programa de estudios al que cada estudiante tiene acceso, y entonces en el área científica es importante que tengan claro que solamente se evaluará, en este caso, la asignatura científica que corresponde. Con respecto a la prueba de estudios sociales para este año, en esta primera edición del año 2021 de pruebas FARO no se va a considerar la prueba de estudios sociales. Todavía es importante todo un tema de análisis curricular de los programas de estudio de la asignatura de estudios sociales, a diferencia de asignaturas como ciencias, matemáticas, español, que tienen ajustes y actualización curricular reciente. Todavía se está haciendo un trabajo a nivel de política educativa de revisión y actualización de esa propuesta curricular, de ese programa de estudios. Por tanto, en esta edición de FARO no se estará incluyendo, más se está considerando a futuro incluir efectivamente la prueba de estudios sociales. Con respecto a la importancia, en por qué insistimos en hacerlas, por qué es importante y por qué es que en este momento histórico es muy relevante que nosotros apliquemos las pruebas FARO y cómo nos ayudan precisamente a darnos cuenta de la calidad de los niveles de aprendizaje alcanzados por las personas estudiantes, y es porque precisamente es recolectando información del nivel de desempeño de todos ustedes como estudiantes que esté al servicio no solamente de todo el sistema educativo, sino también de sus mismos docentes sobre el nivel de desempeño obtenido, la única manera que podemos tener una visión global, país, de cuáles son los logros, pero también las limitaciones en el aprendizaje que se pudieron haber generado como producto de las situaciones acontecidas en el año 2020 y el año 2021. Esto quiere decir que no es la misma información con la que contaríamos si, por ejemplo, la persona docente o ustedes mismos nos reportaran qué áreas curriculares pudieron repasar o pudieron abordar el año pasado y qué áreas no. Nosotros tenemos que tener estrategias nacionales de macroevaluación que nos permitan a todos darnos cuenta cuáles son las brechas, dónde tenemos que mejorar y precisamente responder esa pregunta de cuáles son los objetivos que se lograron alcanzar el año pasado y cuáles son aquellos objetivos que todavía tenemos que contrarrestar con intervenciones de mediación pedagógica y de acompañamiento del proceso educativo en las aulas. De modo que las pruebas no son solamente un requisito, no son solamente un proceso que es importante o que nosotros defendemos porque queremos hacerlas, sino porque realmente es lo que nos permite a nivel de toma de decisiones orientar el trabajo que se está haciendo desde los IPEC, desde los INDEAS, y ver qué tipo de apoyos adicionales requerimos en las modalidades de personas jóvenes y adultas para acompañar el proceso, no solamente de las personas estudiantes, sino también de las personas docentes en este camino. Otro elemento importante que viene a considerarse en estas preguntas que nos hacen el día de hoy
es sobre aquellos estudiantes que están incluidos en las modalidades de educación abierta que están participando el día de hoy en este conversatorio. Es importante considerar que aquellos estudiantes que están matriculados para hacer pruebas de educación abierta no desarrollan pruebas FARO, de manera que si únicamente deben matemáticas y están matriculados, o deben inglés y están matriculados, no realizan pruebas FARO porque ustedes son parte de otro procedimiento evaluativo que es la educación abierta, y el proceso es diferente, son pruebas de suficiencia que tienen un procedimiento educativo diferente y que tienen un tratamiento distinto, de modo que aquellos estudiantes que ya aprobaron bachillerato por madurez en algunas de las materias y todavía es necesario que aprueben materias pendientes, son parte de la modalidad de bachillerato por madurez o de educación abierta que el Ministerio de Educación Pública tiene, a diferencia de otras modalidades. Eso es muy importante. Ahora sí, quizás una pregunta para don Pablo, retomando su presentación. Don Pablo, nos preguntan también las personas estudiantes si vamos a ofrecer imágenes o los diferentes objetivos o los temas que se van a evaluar en FARO, y también cuántas preguntas tiene cada prueba y cuánto se dura haciendo cada prueba. Gracias, doña Melania. En esta parte hay que decir específicamente que en el caso de las pruebas nacionales FARO, la cantidad de preguntas, por ejemplo, y en realidad lo que nos consultan, todo eso está en la guía 1 o 2 que ya hemos dado a conocer, mayoritariamente en la guía 1. Entonces, primera pregunta, ¿qué entra en la prueba FARO? ¿Qué nos va a entrar específicamente? Guía 1. Ahí decimos claramente qué va a entrar. ¿Cuántas preguntas? Ahí dice cada uno. No todas las asignaturas tienen la misma cantidad de preguntas, sino que en la guía 1 se indica, por ejemplo, en el caso de matemáticas ya explicaba que va a tener 40 puntos, no precisamente la misma cantidad de preguntas porque explicaba el tema de la pregunta de desarrollo, pero sí explicamos muy bien el caso de español también y de ciencias cuántas preguntas van a tener. Que por cierto, en el caso de ciencias no van a tener la misma cantidad de preguntas porque va a depender de la oferta educativa que mencionaba, si tienen más de biología, de química o de física, según sea el caso, esto podría variar un poco. Entonces, claramente, esto más bien los invitamos a consultar las guías 1 y 2 en el caso de la primaria, en el caso de la secundaria, la guía 1 que ya dimos a conocer y prontamente la guía 2. Estas guías las dimos a conocer, como bien lo dijo la señora ministra, a todos los funcionarios y las funcionarias del Ministerio de Educación Pública, que contamos con un correo oficial del MEP. A cada una de esas personas se les envió estas guías. Pero también la comunidad educativa en general, entiéndase estudiantes, padres de familia y cualquier otra persona, puede descargarlas de la página web del Ministerio de Educación Pública y consultar ahí entonces características como las que mencionan, ¿verdad? Sobre el tipo de preguntas, la cantidad de preguntas e inclusive, como les decía, en la guía 2, en el caso de secundaria, que no la hemos dado a conocer todavía, inclusive van a poder ver ejemplos. Quisiera también retomar un par de preguntas que vi ahí con el tema de la prueba de dominio lingüístico, que me parece importante, las fechas de cuándo se aplicará esta prueba. En el caso de la prueba que ofertamos o que damos de parte del Ministerio de Educación Pública, esto va a ser en el mes de agosto, va a ser durante todo un mes. Entonces ustedes ya pueden consultar estas fechas en el calendario escolar también, ahí está cuando vamos a realizar la prueba de dominio lingüístico, pero adelantarles que es en el mes de agosto donde la vamos a estar realizando. También vi una consulta en cuanto a esta prueba de que cómo se va a evaluar la parte oral. Aquí hay que decir que en este caso la prueba de dominio lingüístico que ya aplicamos en el 2019 y que este año también vamos a aplicar, por ejemplo, como les decía, en el caso de inglés sería la prueba de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Esta va a evaluar dos competencias, es decir, la parte de escucha y la parte de comprensión lectora. Entonces, esto se hace en computadora, entonces la parte oral propiamente no se va a evaluar de momento, ni la parte escrita en la prueba de dominio lingüístico. Estas dos competencias se irán incorporando probablemente paulatinamente con algunos años venideros, pero de momento solo apostamos a esas dos competencias, la escucha y la comprensión lectora, que es lo que se evalúa en la prueba de dominio lingüístico. Don Pablo, quizás se queda por ahí para hacer la siguiente consulta. Preguntan los estudiantes si las pruebas FARO influyen en la aprobación del año específico, ¿verdad? Y quizás entonces sea bueno volver a explicarlo, la distribución porcentual y los diferentes escenarios que las personas estudiantes tienen frente a la prueba y su distribución.
Sí, en la primera pregunta hay que decir claramente que no. Es decir, no incide en la promoción del último año, tanto de la primaria como de la secundaria. Es decir, el último año de la primaria, sexto año, generalmente. En el caso de la secundaria, un 10º año, generalmente, colegios, en este caso nocturnos, pero dependiendo de la oferta educativa, esto no va a incidir en la promoción propiamente de ese nivel. FARO no incide ahí, sino que lo que va a incidir es a quienes se les va a otorgar el título como tal. En el caso de la primaria, la conclusión de la primaria, y en el caso de la secundaria, bachiller en educación media. Es ahí donde se va a definir. Y entonces repasamos, como usted bien lo dice, los porcentajes. Es decir, digamos que yo estoy en un colegio nocturno, en un 10º año, apruebo un 10º año de acuerdo a las asignaturas que yo llevo y tengo que pasar ahí con 70. Listo. Ahora sí, en el caso de si soy acreedor o no al título de bachiller, esto lo va a definir la suma de los dos porcentajes. Calculo la nota de presentación con mis calificaciones del último año, que eso representa un 60% de todas las asignaturas que yo en ese último año cursé y aprobé, ¿verdad? Eso va a representar un 60%, más un 40% que yo obtengo en la prueba nacional FARO, depende de la calificación, puedo obtener un 40, un 30, 20, etcétera, es un porcentaje. Sumo esos dos porcentajes. Si obtengo 70 o más, soy acreedor al título. Si obtengo 65 más en el caso de la primaria, obtengo también el título del certificado de conclusión de estudios de primero y segundo ciclo. Por cierto, ahí aprovecho una pregunta que nos hicieron, es ¿por qué no mantuvieron esas dos calificaciones iguales? Ya sea las dos de 65, porque aquí hay que recordar que también en el caso del año anterior, en el marco de la pandemia, el Consejo Superior de Educación aprobó que para el 2020 la nota corte para aprobar tanto en primaria como secundaria fuera 60. Pero eso fue para el 2020. En el caso del 2021, las condiciones, digamos que volvimos a las condiciones que teníamos hasta el 2019, que en este caso es que la primaria se aprueba con 65 y que la secundaria se aprueba con 70. Bueno, también el tercer ciclo incorpora 65. Pero entonces esa es la diferencia que sí mantenemos de acuerdo al modelo de aprobación que en este caso teníamos hasta el 2019. Aquí el Consejo Superior de Educación hizo una variante en el marco de la pandemia y la educación a distancia y las GTAs y las plantillas de aprendizaje base para el 2020, pero no así para el 2021, donde esperamos de una u otra forma ir ya retornando a una nueva normalidad, donde ya incorporamos, por ejemplo, estas calificaciones. Perfecto, don Pablo. Y una última pregunta, ¿cómo se seleccionaron los temas a evaluar en las pruebas FARO? Sí, esto, insisto y reitero, está claramente indicado en la plantilla de aprendizaje 1 que ya dimos a conocer. Ahí dice claramente qué les entra. Esto es muy importante. ¿Cómo lo seleccionamos? Antes mencionaba y lo vuelvo a repetir. Es decir, no fue solo con respecto a los programas de estudio, sino que en este caso se consideró las plantillas de aprendizaje base, que eso fue como una priorización que se hizo el año pasado del programa de estudio. Se seleccionaron lo más importante que en este caso, en el marco de la educación a distancia, se podía desarrollar en el escenario de este tipo de educación, ¿verdad? Y que fue lo que los docentes en este caso evaluaron mediante las GTAs, famosas, las guías de aprendizaje autónomo, ¿verdad? De trabajo autónomo, perdón. Entonces, mediante estas famosas GTAs, entonces fue como se llevó a cabo. Entonces, con base en eso, fue que se seleccionó lo que entra en las pruebas nacionales FARO de este año. Y recordar, es la materia del año pasado, no la de este año la que entra en FARO. Muy importante, la que ya vieron el año pasado. Por eso también otra pregunta que yo vi en el chat es que algunos no se sienten preparados. Me llamó la atención que alguien puso ahí que tenía un 15% de aprendizaje. Bueno, no sé cómo sacó ese porcentaje, es un poco difícil por lo menos de mi parte, de precisar, pero lo que sí hay que decir es que por eso este año sí podemos llevar a cabo la aplicación de pruebas nacionales FARO, porque de existir todavía digamos que algún aprendizaje que se sienta que no estuvo bien, en el marco de la educación que tenemos en este caso, este año combinada, la educación combinada, donde ya tenemos la parte de presencial y que también hemos dado directrices en el Ministerio de Educación Pública que se deben atender prioritariamente a esta población de último año de secundaria y último año de primaria. Entonces, en el escenario de la educación ya presencial, podría entonces aclararse dudas, reforzar, en este caso con la interacción ya, como decimos,
face to face con sus profesores, pueden aclarar más. Hay que decir que para las pruebas nacionales FARO hay que prepararse, hay que estudiar. Bueno, no es necesario. Son pruebas diagnósticas de la materia que vieron el año pasado. No es necesario, pero tampoco está de más dar una repasada de lo que vieron el año anterior y en este caso aclarar dudas, ver algunos ejercicios. Por eso en la guía 2 también vamos, como les decía, en el caso de la primaria ya la dimos a conocer, dar ejemplos de preguntas de cómo van a hacer, que también de una u otra forma les va a permitir practicar y darse cuenta de cómo van a hacer las preguntas, cómo se van a redactar. Insisto, divulgamos información para que a nadie tome por sorpresa las pruebas nacionales FARO. De acuerdo, muchísimas gracias, don Pablo, por su explicación detallada, por compartir con nosotros esta noche, tarde-noche, este proceso y esta explicación. También agradecerles a los diferentes compañeros de la Dirección de Vida Estudiantil y también de la Dirección de Desarrollo Curricular, disculpen, la participación, y muchísimas gracias también a todas las personas estudiantes asistentes de los diferentes IPECs, INDEAS, colegios nocturnos y CONET del Ministerio de Educación Pública. Un cordial saludo y nos mantenemos en contacto con ustedes para seguir aclarando las dudas que consideren necesario a través de los centros educativos, pero también a través de las personas docentes y desde luego con el apoyo del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación Pública. Buenas noches.